En 1986, en el baile de graduación de la Springwood High School, una cruel broma resultó en la trágica muerte de Laura Salinas. 10 años después, el gimnasio de la escuela se reabre para una nueva fiesta, sin que los asistentes imaginen lo que liberarían al hacerlo. Talita Núñez, una exalumna, contó a un periódico todo el horror de esos acontecimientos. Parte 1. El baile de 1986. Springwood, Ohio, 15 de junio de 1986. Nunca olvidaré esa noche. El gimnasio de la Springwood High estaba decorado con globos de colores que flotaban como pequeñas burbujas de felicidad, mientras serpentinas brillantes serpenteaban por el techo, reflejando las luces estroboscópicas. El dulce aroma del ponche, mezclado con la fragancia de flores frescas, llenaba el aire, complementando la cacofonía de risas y conversaciones animadas. La música alta hacía vibrar el suelo, las luces parpadeaban al ritmo de los corazones acelerados de todos, y la emoción en el aire creaba la atmósfera perfecta para un baile de graduación. Pero, bajo la superficie de alegría y celebración, había un plan siniestro. Laura Salinas, una chica tímida e introvertida, era el objetivo de una broma cruel planeada por un grupo de estudiantes liderados por Polo Reynoso, el galán encantador con una sonrisa traicionera, Gabriela Monge, la reina del baile con ojos fríos como el hielo, y Mauricio Bermúdez, el atleta popular cuya risa siempre parecía esconder algo. Fingieron ser amigos de Laura durante semanas, susurrándole promesas de aceptación y risas compartidas, solo para arrastrarla al abismo de la humillación pública. Laura estaba radiante esa noche, su vestido azul claro resaltando sus ojos marrones y su tímida sonrisa iluminando su rostro. Realmente creía que finalmente había sido aceptada. Sus pasos inseguros la llevaron hasta el escenario, con el corazón latiendo fuerte de emoción y nerviosismo. La multitud se volvió hacia ella, y por un momento, Laura se sintió como la protagonista de un cuento de hadas. Entonces, de repente, la música se detuvo y un pesado silencio invadió el gimnasio. Polo, con su sonrisa de serpiente, tomó el micrófono. Y ahora, señoras y señores, anunció, les presento a la reina de la vergüenza. Antes de que Laura pudiera entender lo que estaba pasando, un balde de sangre de cerdo fue derramado sobre su cabeza, empapando su vestido, su cabello, su dignidad. Las risas estallaron en el gimnasio, resonando en las paredes como un coro macabro. Gritos de horror y burla se mezclaban mientras Laura se quedaba allí, paralizada, la sangre viscosa escurriendo por su rostro. Su figura, antes radiante, ahora parecía una estatua de desesperación y humillación. Sus ojos encontraron los de Gabriela, que reía cruelmente, y los de Mauricio, que simplemente miraba con indiferencia. Humillada y devastada, Laura bajó del escenario tambaleándose, con lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. Corrió fuera del gimnasio, las risas aún resonando en sus oídos como una pesadilla interminable. Afuera, la noche estaba oscura y fría, un contraste cruel con el calor y la luz de la fiesta. Laura, cegada por las lágrimas y el dolor, no vio el coche que se acercaba. El sonido del impacto fue ahogado por la música alta y las risas dentro del gimnasio, pero para Laura, fue el fin de todo. El impacto fue fatal. La noche que debería haber sido de celebración se convirtió en una tragedia que perseguiría a Springwood High para siempre. Y yo, como testigo de todo, sabía que jamás olvidaría esa noche. Después de la tragedia, el gimnasio fue cerrado y nunca más utilizado. Las puertas, antes siempre abiertas para actividades deportivas y eventos festivos, fueron cerradas con candados oxidados, y las ventanas fueron cubiertas con tablas, como si la escuela quisiera esconder su propia vergüenza. El silencio se apoderó de ese espacio otrora vibrante, y las risas y la música que antes resonaban entre las paredes fueron reemplazadas por un silencio fúnebre. La escuela intentó borrar la memoria de aquel evento terrible. Se retiraron los carteles del baile, se destruyeron las fotografías y se evitó cualquier mención de esa noche en las conversaciones. Pero la sombra de la muerte de Laura se cernía sobre nosotros. Su nombre era susurrado en los pasillos, como un espectro, recordándonos constantemente la tragedia. El lugar donde cayó, fuera del gimnasio, se convirtió en un punto de referencia macabro. Nadie se atrevía a pasar por allí de noche, temiendo ver el fantasma de Laura.
El grupo responsable de la broma fue suspendido. Polo Reynoso, Gabriela Monge y Mauricio Bermúdez fueron apartados de la escuela, pero las consecuencias de sus acciones los siguieron como sombras. Las risas falsas y las expresiones de arrepentimiento no pudieron ocultar el peso de la culpa que cargaban. Algunos decían que Polo se había convertido en un recluso, atormentado por pesadillas, mientras que Gabriela se mudó a otra ciudad, intentando escapar de la reputación que la precedía. Mauricio abandonó el deporte, incapaz de lidiar con la presión y la culpa. Las cicatrices psicológicas quedaron, no solo para aquellos directamente involucrados, sino para todos los que estuvimos presentes esa noche. La imagen de Laura, cubierta de sangre y desesperación, se convirtió en un recuerdo indeleble, una memoria que invadía nuestros sueños y atormentaba nuestras mentes. El gimnasio cerrado era un monumento silencioso a esa tragedia, un recordatorio constante de cuán destructiva puede ser la crueldad humana. El baile de reencuentro. Springwood, Ohio, 15 de junio de 1996. La escuela decidió reabrir el gimnasio para un baile de reencuentro, un intento de exorcizar los fantasmas del pasado y recuperar un espacio que había sido escenario de una tragedia terrible. La noticia generó reacciones mixtas, algunos estaban emocionados, otros, como yo, sentíamos una creciente aprensión. Yo, Talita Núñez, estaba renuente a regresar, pero la curiosidad prevaleció. Quería ver a mis viejos amigos y revivir algunos recuerdos, aunque fueran dolorosos. La noche del baile, el gimnasio parecía una cápsula del tiempo, congelada desde la última vez que estuvo abierto. Las pesadas puertas, que habían permanecido cerradas durante una década, rechinaron al abrirse, como si protestaran contra la invasión. Dentro, globos de colores y serpentinas brillantes intentaban dar vida al ambiente, pero había algo inquietante en la forma en que las sombras danzaban en las paredes. El aire estaba frío, a pesar de la multitud, y no podía deshacerme de una sensación de incomodidad. Desde el inicio de la noche, algo parecía estar mal. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, lanzando sombras extrañas que se movían de manera casi imperceptible. La música, que debería haber sido un flujo constante de energía, se detenía abruptamente, sumiendo el gimnasio en silencios incómodos que hacían que los murmullos de los presentes parecieran aún más altos. Sentía un frío inexplicable, una sensación helada que me envolvía y parecía penetrar hasta mis huesos. Encontré a Gabriela Monge, ahora una abogada exitosa, cerca de la mesa de ponche. Estaba nerviosa, sus ojos inquietos recorrían el salón como si buscaran algo o alguien. Talita, dijo, su voz temblorosa, hay algo muy mal aquí. He recibido mensajes extraños en los últimos días. Pensaba que era una broma, pero ahora. No necesitó terminar la frase. Sabía lo que estaba sintiendo, porque yo sentía lo mismo. Los mensajes que mencionó Gabriela eran un indicio más de que los recuerdos de esa noche trágica aún estaban vivos, de alguna manera. Tratamos de reír y decir que solo era una coincidencia, pero la tensión en su voz y el miedo en sus ojos eran innegables. Mientras conversábamos, la música se detuvo nuevamente, esta vez por más tiempo. Un silencio pesado invadió el gimnasio, y podíamos escuchar el susurro del viento afuera, como un lamento distante. Miré alrededor y vi rostros conocidos, pero todos parecían diferentes, más viejos, más cansados. Había una inquietud colectiva, un reconocimiento tácito de que ese lugar guardaba secretos oscuros. La noche avanzaba, y las luces seguían parpadeando, creando patrones perturbadores en las paredes. Cada vez que esto ocurría, sentía como si algo estuviera tratando de comunicarse, como si el gimnasio estuviera vivo con los recuerdos dolorosos del pasado. El frío que sentía no era solo físico, era un escalofrío emocional, un recuerdo del horror que había sucedido allí. Gabriela me agarró el brazo de repente, sus ojos abiertos de par en par. ¿Sientes eso?, susurró, y yo sabía exactamente a qué se refería. Había una presencia allí, algo invisible, pero innegable. La sombra de la tragedia de Laura Salinas se cernía sobre nosotros, y sabía que esa noche estaba apenas comenzando a revelar sus secretos oscuros. Mientras bailábamos, entregados a la nostalgia y al intento desesperado de recapturar un poco de la alegría de nuestra juventud, las luces se apagaron de repente.
El gimnasio quedó sumido en una oscuridad total, y el sonido de la música fue abruptamente cortado, dejando solo los murmullos inquietos y las risitas nerviosas de los presentes. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía presionar contra nuestros pechos, dificultando la respiración. Durante unos segundos, nos quedamos allí, suspendidos en la oscuridad, nuestros ojos tratando de adaptarse, nuestros corazones latiendo descontroladamente. Entonces, las luces volvieron, parpadeando y titilando antes de estabilizarse. El gimnasio parecía diferente, como si la oscuridad hubiera cambiado algo fundamental en la atmósfera. Había una sensación palpable de que algo terrible había sucedido. Fue entonces cuando el grito de Gabriela cortó el aire. Seguí su mirada y vi a Mauricio Bermúdez, tendido en el suelo cerca del escenario, sus ojos abiertos y fijos, la piel pálida y las manos crispadas. En un espasmo final. Los cables sueltos de una de las luces del escenario estaban a su lado, chisporroteando peligrosamente. Mauricio estaba muerto, electrocutado. El pánico se apoderó de la fiesta. La gente corría en todas direcciones, algunos tratando de alejarse del cuerpo, otros buscando ayuda. El grito de Gabriela se transformó en un sollozo desesperado, y yo me quedé paralizada, incapaz de comprender completamente el horror de lo que tenía ante mí. La sensación de que algo siniestro estaba presente en el gimnasio se intensificó, haciendo el aire casi irrespirable. Llamaron a la policía, y en poco tiempo, el gimnasio estaba lleno de sirenas y luces rojas y azules parpadeando, reflejándose en los globos de colores y serpentinas, ahora pareciendo grotescamente fuera de lugar. Los oficiales circulaban, tratando de traer algo de orden al caos creciente. Examinaron el cuerpo de Mauricio, los cables sueltos y el área alrededor, pero no encontraron evidencia de crimen. Después de algunas horas de investigación, la conclusión fue simple y devastadora: un accidente trágico. Pero para aquellos de nosotros que conocíamos la historia de Laura Salinas, la explicación de un accidente parecía insuficiente. Había algo siniestro en la forma en que Mauricio estaba tendido, la expresión de pavor en su rostro, la sensación de una presencia invisible en el aire. Sentíamos, en el fondo de nuestros corazones, que eso no era un simple accidente. La sombra de la tragedia pasada estaba de vuelta, y ahora exigía más que solo recuerdos dolorosos. La tragedia del reencuentro era solo el comienzo. En los días que siguieron, una serie de muertes inexplicables lanzó una sombra aún más oscura sobre Springwood. Primero fue Polo. Lo encontraron ahogado en la piscina de la escuela. Su cuerpo flotaba inerte en el agua, con los ojos abiertos en una mirada vacía de terror. Polo era un excelente nadador, conocido por su habilidad y confianza en el agua, lo que hacía su muerte aún más desconcertante. No había señales de lucha ni indicios de que se hubiera lesionado. Solo una muerte silenciosa e inexplicable, una sombra de pavor cerniéndose sobre la piscina. Poco tiempo después, Gabriela murió en un accidente de coche. La noticia llegó como un choque, pero las circunstancias en torno a su muerte eran demasiado extrañas para ser coincidencia. Su coche, un modelo nuevo y bien mantenido, de repente perdió el control en una carretera recta y desierta, chocando violentamente contra un árbol. Las investigaciones no encontraron fallos mecánicos, y el examen toxicológico no reveló nada inusual. Los oficiales se preguntaban qué podría haber causado el accidente, pero para mí, la respuesta se estaba volviendo demasiado clara. Con cada muerte, emergía un patrón macabro. Empecé a darme cuenta de que todos los involucrados en la cruel broma de 1986 estaban siendo objetivo. El horror de las muertes de Polo y Gabriela trajo una revelación sombría: no eran coincidencias ni accidentes, sino una venganza meticulosa e implacable. Sintiendo cada vez más atormentada por la culpa y el miedo, decidí ir al gimnasio, con la esperanza de encontrar respuestas. La escuela estaba desierta cuando llegué. El silencio era opresivo, cada paso resonando por los pasillos vacíos. Al entrar al gimnasio, me recibió una sensación de frío que parecía emanar de las paredes. Las luces débiles lanzaban sombras alargadas, y el aire estaba pesado con una tensión casi palpable. Mis ojos fueron atraídos hacia un gran espejo en el fondo del gimnasio. Estaba roto, las grietas parecían formar un intrincado patrón de telarañas. Me acerqué con cautela,
mi corazón latiendo descontroladamente. Cuando finalmente vi lo que estaba escrito en el espejo, un escalofrío recorrió mi espina. Las palabras "nunca serán perdonados" estaban escritas en sangre, escurriendo por las grietas como si el espejo estuviera llorando lágrimas carmesí. El mensaje era claro, una declaración de venganza que trascendía la muerte. Retrocedí, sintiéndome rodeada por la presencia invisible de Laura. Los recuerdos de esa fatídica noche de 1986 volvieron con fuerza total, cada detalle doloroso y vívido. El espejo roto y el mensaje sangriento eran un testimonio del tormento eterno de Laura, un recordatorio de que su espíritu vengativo no descansaría hasta que todos los responsables pagaran por lo que hicieron. El terror de ese descubrimiento me consumió, y supe que mi vida y la de los demás involucrados nunca serían las mismas. El espíritu de Laura, lleno de rabia y dolor, no me ha perdonado. Vivo con miedo constante, sintiendo su presencia como una sombra fría que nunca me deja. Cada ruido repentino, cada susurro en el viento, me hace estremecer. Sé que Laura está ahí, observando, esperando pacientemente para llevarme también. Las noches son las peores, duermo con las luces encendidas, pero eso poco alivia el terror constante que me envuelve. El gimnasio fue cerrado de nuevo después de la serie de tragedias, sus puertas selladas con gruesas cadenas oxidadas, como si intentaran mantener el mal dentro. Pero todos saben que no es solo un edificio abandonado, es una tumba para los oscuros secretos de Springwood. Nadie se atreve a acercarse, y las ventanas polvorientas reflejan solo la oscuridad que acecha en el interior. La escuela intentó seguir adelante, pero la sombra de esa noche se extendió sobre todos nosotros. Las memorias y el terror de esa noche nunca desaparecerán. La gente en Springwood todavía habla del espíritu vengativo de Laura, sus historias susurradas en tonos temerosos. Los más viejos advierten a los jóvenes que se mantengan alejados del gimnasio, contando historias de avistamientos fantasmales y susurros oscuros. Los valientes que se acercan al edificio reportan sentir un frío inexplicable y una sensación de ser observados. Me he convertido en una reclusa, evitando el contacto con los pocos amigos que quedan. La culpa pesa sobre mí, un recordatorio constante de lo que ocurrió. Mis noches están atormentadas por pesadillas en las que veo a Laura, cubierta de sangre, su mirada fija en mí, acusadora y llena de dolor. Cada día es una lucha para mantener mi cordura, sabiendo que estoy marcada, esperando el momento en que Laura decida que es mi turno de pagar.